y vamos a pasar al ejercicio 80, ¿está? Van a ver que acá estamos introduciendo algunos conceptos trigonométricos. Bien, para los que no me tuvieron a mí el año pasado y no hayan visto funciones trigonométricas, ¿se acuerdan que yo les dije que los había munido de una carpeta al inicio que se llama material complementario, donde ustedes cuentan con todo el material necesario para el tema función trigonométrica? Es el tema que yo manejo en segundo. Entonces tienen acceso a él. El que no haya visto o esté olvidado, porque en realidad algo de trigonometría en tu vida anterior de estudio, previo al año pasado, deberías de haber visto. Entonces, cuentan con ese material en la carpeta de material complementario, donde pueden entrar a recabar todo lo que corresponde a funciones trigonométricas y entrar a refrescar algunos conceptos. Yo voy ahora rápidamente a refrescar algunos de los conceptos básicos, aprovechando este ejercicio, para poder trabajar con este ejercicio que involucra algo de trigonometría. Voy a pasar a compartir mi cuaderno, ¿sí? Y vamos entonces a empezar a hablar de algunas cosas. Bueno, en trigonometría nosotros trabajamos con lo que se llama el círculo trigonométrico. ¿Qué es un círculo trigonométrico? Es un círculo cuyo radio mide una unidad. Una unidad en la escala que cada operador haya decidido. O sea, un círculo trigonométrico es un círculo de radio 1, pero no necesariamente un centímetro. ¿Tá? Cada uno decidió una unidad a cuántos centímetros equivalía. Entonces, supongamos que esto es un círculo trigonométrico, es un círculo de radio 1, una unidad. Voy a superponer un par de ejes coordenados de tal manera que el centro de coordenadas coincida con el centro del círculo. ¿Está? Ustedes recuerden, ¿cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? La circunferencia es solo el contorno, el perímetro. El círculo es, además del contorno, todos los puntos interiores. Yo voy a trabajar más que nada con la circunferencia trigonométrica, o sea que es la circunferencia de radio 1, o sea con los puntos que se apoyan en el contorno. Ese par de ejes coordenados, dibujado de esta manera, divide a la circunferencia o al círculo trigonométrico en realidad en 4 sectores. Cada uno de esos sectores se llama cuadrante. Cuadrante 1 y luego 2, 3 y 4. Se enumeran o se nombran en el sentido positivo, que es el antihorario. Voy a tomar un punto cualquiera de la circunferencia que pertenezca, por ejemplo, al primer cuadrante. Este punto tiene en el eje de las X cierto valor y en el eje de las Y también. Y voy a empezar por trazar la sombra de ese punto P sobre los ejes coordenados, lo que se llama comúnmente proyección ortogonal del punto sobre los ejes coordenados. Eso se hace a través de perpendiculares. Las sombras son a través de perpendiculares. Bien, M, vamos a recordar porque ya lo hablamos, M se llama proyección ortogonal de P sobre el eje X, y N es la proyección ortogonal de P sobre eje Y. Bien, ahora voy a trazar un vector que une el centro de coordenadas con la posición del punto. ¿Tá? Un vector va del centro de coordenadas al punto. Ese vector, OP, se conoce con el nombre de radiovector.
radio vector. Y como es el radio vector de una circunferencia trigonométrica, la longitud de este radio vector es 1 porque coincide con el radio del círculo o de la circunferencia trigonométrica, que por definición es una unidad. Bien, fíjense que acá me quedó formado por construcción un triángulo rectángulo y hay un ángulo de inclinación, de barrido, decimos nosotros, un ángulo de barrido del punto P que se mide desde el eje de las X positivo, sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que tocas el radio vector. Bien, asociado a esta medida angular hay un seno, un coseno y una tangente, que son las tres líneas trigonométricas fundamentales, elementales más que nada. Bueno, así recordemos que el coseno de un ángulo era cateto adyacente sobre hipotenusa. Fíjense que estoy hablando de cateto e hipotenusa, ergo tenía que haber un triángulo rectángulo, era este. Bien, el cateto adyacente, o sea, pegado al ángulo, tenés este lado y este que está acá, pero esto era hipotenusa, el único cateto es OM. La hipotenusa era OP. Pero ¿cuánto mide OP? OP era el radio de la circunferencia, medía 1. Entonces te queda solamente OM. Quiere decir que el coseno del ángulo coincide con la medida del cateto OM. Entonces yo voy a pintar con un color y esto lo hice más gruesito para que lo vieran. Este segmentito OM es el coseno del ángulo. Sigo. ¿Cómo se definía el seno? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Sigo hablando de catetos e hipotenusas, ergo sigo teniendo en juego un triángulo rectángulo. Bien, el cateto opuesto al ángulo es PM y la hipotenusa OP, pero OP medía 1. Así que te queda que el seno coincide con la longitud del segmento PM. Pero en el dibujo, PM mide tanto como ON. O sea que PM coincide con ON. Así que el seno del ángulo mide tanto como el segmento ON. Voy a tomar un color y entonces voy a pintar el segmento ON con un color y esto va a ser la medida del seno del ángulo. Por último, la otra línea trigonométrica fundamental es la tangente. La tangente, vamos a ponerla acá, vamos a recordar, la tangente del ángulo era seno sobre coseno. O sea, el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que acá tenemos un cociente de 2 fracciones. Dejo la primera como está y en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida. O sea, hipotenusa arriba, cateto adyacente abajo. Se van las hipotenusas y te termina dando que la tangente de alfa es lo mismo que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero, ¿dónde está en el dibujo la tangente? Bueno, para determinar en el dibujo dónde está la tangente, tú vas a tener que trazar, a ver, una recta paralela al eje de la Y, siempre por el lado derecho del croquis. Esta recta siempre va por el lado derecho y por acá, ¿está?
vamos a prolongar nuestro radio vector. Voy a prolongar el radio vector hasta que toque o corte esa recta. Y entonces, el segmento que va del punto T determinado al eje de las X, este segmento de T acá es lo que yo llamo la tangente del ángulo. ¿Está? Recapitulé los conceptos. Por supuesto que en ese material extra, que yo les digo que vayan a buscar el material complementario, está la discusión de cómo quedaría o dónde quedaría el seno, el coseno, la tangente, si este punto P, que puede ir girando sobre la circunferencia trigonométrica, se ubica en el segundo cuadrante, en algún lugar del tercero, en algún lugar del cuarto. ¿Está? Y después también, cuando ese punto P, esa pelotita, se ubica en algunas posiciones particulares, como son acá, como son ahí arriba, como son acá, como son acá. ¿Está? Está toda la discusión con el paso a paso, así que los invito a los que no tienen mucha idea o necesitan refrescar los conceptos trigonométricos a poder remitirse a ese material. Y cualquier cosa, consultar. Volvamos entonces a nuestro ejercicio. Yo tenía que calcular el límite cuando x tiende a 1 del seno del logaritmo neperiano de x sobre el logaritmo neperiano de x. Y x tiende a 1, es decir, voy a empezar por cambiar las x por 1. Acá arriba es logaritmo de 1, 0, seno de 0. Bueno, si vos tenés en cuenta que el seno es la sombra del punto sobre el eje de la Y, ¿dónde tiene que estar el punto para que su sombra te dé 0? Tiene que estar acá. La pelotita, el punto P, acá. Porque cuando la pelotita está acá, no tenés apertura angular, no tenés apertura positiva o negativa. La pelotita tiene que estar acá para que el alfa sea 0. Y como el seno es la sombra del punto sobre el eje de la Y, este punto, la sombra caería justo acá con el origen, no tendría altura, o sea que el seno de 0 te da 0. ¿Tá? Por eso, no se olviden que cuando ustedes están en una prueba de facultad o de, digamos, ahora para aspirar a una beca económica en las universidades privadas, no te dejan manejar calculadora. ¿Y cómo sé yo que el seno de 0 es 0? Y bueno, porque si yo tengo en mi cabeza presente este croquis, y sé que el seno de un ángulo se vincula con la sombra del punto en el eje de la Y, y que el coseno se vincula con la sombra del punto en el eje de las X, puedo razonar para algunas posiciones o algunas aperturas angulares especiales cuál es el seno y el coseno sin tener al lado una calculadora o una tabla. Muy bien. ¿Cómo levanto esta indeterminación? Bueno, estamos con una relación trigonométrica en juego. Si ustedes van a la tabla de los equivalentes o límite tipo, encuentran un equivalente que dice que el seno de u cuando u tiende a 0 es u. Y fíjate que si esto es lo que tenés en el lugar de la u, es el logaritmo de x, ¿a qué estaba tendiendo? Como la x tendía a 1, logaritmo de 1 tendía a 0. O sea que yo efectivamente tendría seno de un u con un u que tiende a 0. Ergo, ese seno de u, en este caso ese seno del logaritmo neperiano de x, lo podría cambiar solo por logaritmo de x. Y abajo tenías otro logaritmo de x, se van a simplificar y el resultado final terminaría siendo 1. ¿Está claro entonces? Me valí de un equivalente o límite tipo trigonométrico, ¿tá? Seno de u cuando u tiende a 0 es u. Fíjense que quedó incluso el planteo mucho más cortito que todos los que veníamos haciendo. A veces uno se asusta porque ve relaciones trigonométricas, pero si tiene cierta idea del tema, hasta a veces son muchísimo más cortos los ejercicios en cuestión. Así que vuelvo a repetir, esto lo tienen en la carpeta de material complementario, esto y muchas más cosas, por supuesto. Los invito a que vayan, se dirijan ahí y empiecen a
intentar foguearse para los que están muy olvidados al respecto. Y luego les voy, digamos, a aconsejar